siguiente curso, que os daré yo mismo, Jesús, es el 306, Programa y traduce aplicaciones multidioma. Muy bien, en función muchas veces del mercado al que nos dirigimos, del tipo de clientes que tenemos o de la región en la que desarrollamos el software, pues necesitamos que nuestras aplicaciones sean multidioma. Para hacerlo, en Belneo, lo primero que tenemos que configurar es a nivel de proyecto qué idiomas va a usar. Eso es muy sencillo. Sabemos que directamente nos vamos a nuestro editor. Voy a cerrar ya el que tenía abierto Fernando y directamente a un proyecto que tengamos abierto, si lo editamos en las propiedades de idiomas es donde podemos añadir todos aquellos que necesitemos. Muy bien. Debemos de meter todos los proyectos, todos los idiomas, perdón, que vamos a usar en todos los proyectos de la aplicación. Porque lógicamente, si solo metemos en el proyecto de aplicación, pero no en el de datos, no podremos traducir pues, los campos, los índices, etcétera. ¿Vale? Y el orden de los idiomas no es importante, o sea, no es exclusivo. Es decir, si yo pongo diferentes orden en el proyecto de datos que el proyecto de aplicación, va a funcionar bien. Pero desde el punto de vista del programador es mucho más incómodo. Siempre es mejor que los órdenes que tengamos dentro de los proyectos sea el mismo, ¿no? Y en este caso, en el ejemplo que hemos preparado, pues en los 4 idiomas, o bueno, con el español en el 5.º idioma, están siempre en el mismo orden en ambos proyectos. Bien, a nivel de programación, lo que tenemos que tener en cuenta, lo más importante, es la traducción de los textos usados en fórmulas. Fijaros, aquí tenemos un ejemplo de una constante. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando usamos fórmulas? Que si escribimos aquí el texto directamente en el editor de fórmulas, lógicamente, para poder hacer una traducción de ese texto, nos obligaría a programar y dentro de la propia fórmula controlar en qué idioma nos encontramos y en función de eso aplicar un texto u otro. Para evitar ese tipo de programación, lo que hacemos es crear un objeto de tipo constante. Ese objeto de tipo constante, que bueno, dentro de nuestra aplicación encontraremos muchos. Voy a cerrar, voy a abrir aquí, cualquier constante, fijaros, nos permite traducir dicha constante a los idiomas que tengamos definidos. Lógicamente podemos escribir aquí el texto, pero traducir sobre el propio editor, pues se antoja una tarea titánica, ¿no? Entonces, la ventaja del uso de constantes es que allí donde las usemos ya se va a aplicar el texto en función del idioma que tiene en ese momento configurado el vClient, el ejecutor para ese cliente, para ese usuario. Muy bien, pues como podemos usar constantes donde ahí en ellas ya podemos hacer la traducción, luego lo único que hacemos en nuestras fórmulas es aplicar esa constante. Fijaros que incluso podemos tener constantes multilínea usando, si por ejemplo ese texto se va a mostrar en un mensaje, la multilínea se hace a través de etiquetas HTML, porque lo que se presenta en un mensaje es código HTML, se interpreta como HTML. Y luego, a partir de ahí, pues bueno, nosotros usamos muy habitualmente caracteres de sustitución, ¿no? Etiquetas de sustitución, porcentaje 1, porcentaje 2, que luego en la fórmula lo que hacemos es hacer un reemplace string de esas etiquetas por los valores que nos interesen. Y así componemos el mensaje que queremos transmitir. Pero como os comentaba, traducir una aplicación en base a abrir VDevelop e ir mirando las constantes o cada una de las propiedades donde se usen textos, pues es una tarea que no es muy lógica. Para ello tenemos un componente que se llama VTranslator, que es el que nos permite traducir los textos de la aplicación. Voy a abriros ahora mismo un VTranslator y voy a conectarme, voy a cerrar aquí, por ejemplo, voy a deshacer desprotección de este proyecto y me voy a conectar a él directamente desde VTranslator. Me conecto, abro la solución, abro ese proyecto y en cuanto vea aquí los textos, como veis, lo que me representa son todos los textos que hay en este proyecto, que puedo elegir por tipo de objeto, etcétera, y me presentan las diferentes columnas de los idiomas que yo tengo definidos. Entonces, aquí directamente puedo escribir los textos, podría escribirlos de forma directa.
tengo otras utilidades que nos permiten directamente pues, buscar y reemplazar un texto, etc. Existen otras funcionalidades como la de copiar idiomas, es decir, yo si añado un idioma nuevo podría copiar el español, por ejemplo, al idioma gallego, y lo que haría es copiar los textos de español aquí, en gallego. Y luego sobre ese texto en gallego, en español iría traduciendo, pero es un poco incómodo. Yo creo que es mucho más cómodo, en todo caso, escribir directamente los textos aquí. Porque así sabríamos, en los blancos, los que están en el espacio en blanco, sabríamos cuáles tenemos pendientes de traducir. Aún así, este tipo de traducción sigue siendo una traducción manual y lenta. Pero es la herramienta nos lo permite hacer de forma muchísimo más cómoda, evidentemente, porque la opción de buscar y reemplazar nos permite muchas veces traducir textos que se repiten en las aplicaciones constantemente de forma rápida. Si volvemos entonces a lo que os comentaba, el Translator es una herramienta muy interesante, pero su potencia ha crecido enormemente gracias a que a partir de la versión, creo que fue la 16, permitió la exportación de ficheros XLIF. Es decir, que cuando yo estoy en mi proyecto, yo puedo exportar a un fichero XLIF. Desde aquí digo archivo, exportar, me pregunta qué idioma quiero exportar y directamente, bueno, pues le doy al idioma que quiero, elijo dónde lo quiero exportar y, bueno, pues nada, guardo ese fichero. Si ya existe, pues me permite reemplazarlo, etc. Muy bien, ¿y qué es ese fichero XLIF? Pues eso es lo que quiero mostraros ahora. Un fichero XLIF, si lo muestro en la Wikipedia, pues es un formato de fichero basado en XML que es un estándar para la localización de textos. Muy bien, pues a partir de esa definición, cuando nosotros exportamos un fichero XLIF, aquí os tengo puesta una captura más o menos para que os hagáis una idea de cómo es la representación interna del fichero XLIF que exporta Belineo, ¿vale? Podemos verlo, si queréis, rápidamente. Voy al cache room y desde aquí, bueno, pues este mismo que yo exporté ahora, si lo abro en el Notepad, pues veréis cómo pues presenta la palabra en su idioma origen, que en este caso el idioma origen es el español, y luego a continuación la traducida o la de destino, el objeto, que es en este caso catalán, ¿no? Muy bien, pues esto es lo que exporta. Pero ¿cómo traduzco o cómo gestiono un fichero XLIF? Bueno, pues para eso existen herramientas. De hecho, en la propia Wikipedia hay enlaces como podéis ver al final, donde habla de determinados editores. Hay muchos que son de pago. En concreto, nosotros hemos probado y funciona bastante bien este que es el Virtual, que es un producto que nos permite hacer traducciones similar a lo que veíamos ahora con el Translator, pero con esta herramienta que lo que permite es importar ese fichero XLIF y trabajar con él, ¿no? Esto puede ser útil pues, para mandárselo a alguien que queramos que nos haga una determinada traducción. A partir de aquí, lo importante es cómo traduzco ese fichero XLIF, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero enseñaros es una herramienta que he programado basada en lo que antes os contó David, en el XML HTTP Request. Este proceso, que es el TRA-XLF, lo que hace es, coge el fichero XLIF que nosotros vamos a indicar, lo que coge, busca los textos del idioma origen, los traduce y le genera un fichero destino. Así de sencillo, ¿vale? Vamos a probarlo y mientras lo probamos os lo voy enseñando. Elijo el destino, por ejemplo, en este caso quiero traducir el de datos gallego. Pues le doy a abrir, fijaros, podría marcar que traduzca todos los textos aunque ya estén traducidos o solo los pendientes, que es lo que me interesa en este caso, que traduzca solo lo que está pendiente. Y le doy a traducir. Esta traducción, realmente, al hacerla por XML, HTTP Request, como os comentaba, pues tiene una velocidad aproximada de unos 3 traducciones por segundo, ¿vale? Con lo cual, tenéis que suponer que le lleva su tiempo, pero, lógicamente, es muchísimo más rápido que si lo hiciésemos manualmente, ¿vale? Y, de la misma forma que este sistema lo podemos aplicar a los textos de la traducción de un proyecto, lo podríamos utilizar con cualquier cosa. Este sistema también permite traducir los nombres de un artículo, etcétera, etcétera.
es decir, nombres de los artículos en las aplicaciones multidioma para enviar esa traducción a los clientes o a los proveedores, etc. Es decir, el sistema es igual de válido con cualquiera de las traducciones que queramos aplicar. En el código fuente, os lo enseño mientras eso se ejecuta, lo único que tenemos que ver es en el curso 1, idiomas, 306, traducción XLIF. Bueno, aquí está la acción que llama a este formulario, y este formulario tiene el botón traducir, que lo único que hace es ejecutar este código. Así de sencillo, no hay más. Esto es lo que se encarga de traducir todo ese fichero. Nos pide la senda, una vez que la pide, abre el fichero y lo que va haciendo es generando un fichero que se llama igual que el original, pero con la palabra, con el sufijo traducido, ¿no? También en formato XLIF. Lo que hace es controla que si hemos marcado solo traduzca lo que está en blanco, controla que si el origen, si hay origen del target está en blanco, entonces le hace la llamada a la traducción. Fijaros que la llamada es, nada, un disparar objeto a traducción a este proceso, traducir TXT. Que este es un proceso que realmente yo no programé. David, cuando hizo el ejemplo de XML HTTP request, lo programó. Recibe estos parámetros, el idioma, el texto a traducir y lo traduce. Una cosa a tener en cuenta, en este ejemplo lo que estamos viendo es con el API. Fijaros, ya terminó, ¿vale? Tradujo 254 términos, frases o palabras, como queráis verlo, en 83 segundos, ¿vale? Bueno, aproximadamente unos 3 por segundo. Y lo que os decía, en este ejemplo estamos usando el API key de David. Cuando os pasemos la solución no va a llevar ese API key, pero os lo vamos a indicar para que vosotros pongáis vuestra propia API key y os funcione la traducción. Muy bien, pues a partir de aquí ya tengo traducido esto y ahora ¿qué me queda? Pues importarlo, y es así de sencillo. Yo tengo aquí el VTranslator y lo único que tengo que hacer, fijaros, aquí tengo el gallego que me faltan palabras por traducir, vengo y digo importar XLIF, me voy al cache run, que es donde lo tengo traducido, el gallego, por ejemplo, aquí estaba el original y aquí está el traducido, lo abro y ya está. ¿Veis cómo ha rellenado las palabras que estaban vacías? De esa forma traduzco de forma automática. Es cierto que luego hay que revisarlo porque hay una palabra en un determinado ámbito puede no ser la adecuada, etcétera, pero fijaros lo rapidísimo que lo hemos traducido. Y a partir de ahí, pues nada, luego ya cierro el VTranslator, podría ir importando todos los proyectos de datos, todos los proyectos de aplicación, y cuando he terminado, lo único que tengo que hacer es elegir en la personalización el idioma. ¿En qué quiero ver mi aplicación? ¿La quiero ver en gallego? Pues nada, le doy al gallego, debe reiniciar la aplicación, lo que hago es cierro el vClient, vuelvo a ejecutar, voy a cerrar esto mientras tanto. Vale, y aquí tengo mi aplicación. Bueno, aquí hubo aplicación, páginas óptimo, clientes, contactos. Bueno, pues si me voy a pedidos, supongo que despacho número, que es el, como dicen, pedido en gallego, data, orden de total. Es decir, todos los textos están traducidos. No tenemos ningún problema. Y como veis, simplemente yo, además de los idiomas que pueda tener el vClient por defecto, yo puedo añadir todos los idiomas a mi aplicación que necesite. Así de sencillo, ¿vale? Tener en cuenta que ese proceso lo tenéis en vuestro poder en cuanto recibáis esta solución. Y nada, voy a cerrar esta otra para quedarme ya con la solución. Voy a ponerla en español para que no se me enfaden los amigos, el amigo Fernando que viene después presentando otra. Voy a cerrarlo y ejecuto, ¿vale? Ya las tengo en español otra vez, así de sencillo. Muy bien, pues para terminar, deciros que este sistema de traducción enlaza un poco con lo que decía antes Fernando. Hay que tener en cuenta que no sirve para los informes. ¿Por qué? Porque en un informe lo importante no es el idioma del usuario que está ejecutando la aplicación, es el idioma del destinatario, de mi cliente o de mi proveedor. Por eso requiere una programación específica, pues teniendo o informes específicos para cada idioma y haciendo la llamada en función del idioma de mi cliente o de mi proveedor, etcétera. Es decir, que este sistema de traducción lo que tenemos que pensar es que no va a traducir los informes externos, sino que hay que aplicar las técnicas que comentaba antes Fernando. Y nada,
hemos terminado de ver lo fácil que es ahora traducir aplicaciones prácticamente en tiempo real con esta herramienta. Así que, sin más, os dejo ya con Fernando, que os va a hablar ahora de la personalización del formulario de conexión con BNV Client. Gracias, Jesús. Pues vamos a ver este último tema de hoy, la personalización del formulario de conexión de BNV Client. Y lo primero, comentar que hay dos opciones. Vamos a verlas rápidamente. Por un lado, podemos realizar la personalización mediante argumentos en el acceso directo o en las claves de registro. Esto nos va a permitir de forma sencilla personalizar la ventana de BNV Client, teniendo en cuenta que lo podemos hacer de forma individual o corporativa, es decir, para una aplicación, para un acceso directo concreto, o para todos los clientes que se ejecuten en una máquina de un usuario o en una máquina en general de todos los usuarios de esa máquina. Y esa personalización sencilla nos va a permitir pues, incluir un icono, como veis aquí, en la ventana de conexión, os va a permitir definir un título y os va a permitir definir una imagen que se usará como en la ventana de conexión como ilustración. El resto de la ventana será la estándar. Pero además tenemos la opción